¿Alguna vez te has detenido a mirar tu propia vida y notado que tu fe funciona exactamente como un paraguas que alguien olvidó en el carro? Ahí está. Sabes que está ahí. Pero cuando empieza a llover de verdad, cuando la tormenta cae con todo, cuando el viento arrecia y el suelo desaparece bajo tus pies, tienes que correr hasta el carro, buscar en el asiento trasero, abrir la guantera, y para cuando lo encuentras, ya estás empapado hasta los huesos. Esa es tu fe, una fe de emergencia, una fe que guardas para cuando la necesites, pero que nunca está lista cuando llega el momento. Y la pregunta que tienes que responder hoy, ahora, antes de cerrar este video, es simple y devastadora. ¿Por qué crees que vas a poder mantenerte en pie en los días de tribulación si nunca entrenaste para eso en los días de calma? Porque la tribulación no avisa, no te manda un mensaje antes de llegar, no respeta tu agenda, no espera a que termines el proyecto del trabajo, no aguarda a que tus hijos crezcan un poco más, no pospone tu crisis de pareja para después de las vacaciones. La tribulación llega en medio de un lunes, a las 11 de la mañana, cuando estás tomando café y creyendo que hoy va a ser un día normal. Y en ese momento, lo que tienes dentro de ti es lo que va a salir, no lo que planeaste tener, no lo que le prometiste a Dios que ibas a construir, lo que realmente tienes, edificado en el día a día, en la disciplina, en el silencio, en la oración que nadie ve, en el estudio que nadie aplaude. Solo eso va a aparecer. Y si no tienes nada sólido, lo que va a salir es el vacío. Y el vacío en tiempo de crisis tiene un nombre: desesperación. El cristiano moderno hace algo muy específico con su fe. La decora, la exhibe en redes sociales con versículos bonitos. La pone en su perfil como si fuera un trofeo. Habla de ella en conversaciones como quien habla de un pasatiempo sofisticado, pero nunca la construye. Nunca pasa tiempo suficiente con ella para que eche raíces profundas. Quiere una fe que impresione en los días de sol, pero que jamás fue probada en los días de tormenta. Y entonces, cuando la tormenta llega, y siempre llega, colapsa. No porque Dios haya fallado, no porque la promesa fuera mentira, sino porque construyó una casa sobre arena y se sorprendió cuando la lluvia la derrumbó. Jesús no estaba siendo poético cuando habló de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Estaba siendo quirúrgico. Estaba describiendo dos tipos de cristiano con una precisión clínica que corta hasta hoy: el que oye y practica, y el que oye y no hace nada. Los dos escucharon el mismo mensaje. Los dos estaban en la misma reunión. Los dos salieron con la misma Biblia bajo el brazo. La diferencia no estaba en el conocimiento. La diferencia estaba en la construcción. Uno construyó cada día. El otro admiró los planos del proyecto, pero nunca puso un solo ladrillo en su lugar. Y cuando llegaron las lluvias, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos, la diferencia entre los dos no fue pequeña. Fue total. Uno se mantuvo en pie. El otro quedó en ruinas. ¿Sabes dónde está tu casa hoy? ¿Sabes sobre qué tipo de fundamento está plantada tu fe? Porque no es una pregunta retórica, es un diagnóstico. Es la pregunta más importante que puedes hacerte en este momento. Porque si no sabes la respuesta con claridad, la respuesta probablemente es: está sobre arena, y la tribulación ya viene en camino. Ella no te preguntó si estás listo. Hubo un hombre que vivió en Inglaterra en el siglo XVIII, y que enfrentó esta pregunta con una seriedad que avergüenza a cualquier cristiano contemporáneo. Su nombre es John Wesley. Y antes de que pienses que ya sabes quién es, espera. No estoy hablando del fundador del metodismo, del predicador famoso, del hombre que influyó en naciones. Estoy hablando del hombre que se levantaba a las 4 de la mañana todos los días. Todos. No 3 veces por semana. No cuando se sentía inspirado. No cuando la agenda lo permitía. Todos los días. Por más de 50 años. 51 años de ministerio activo. Más de 40,000 sermones predicados. Más de 250,000 kilómetros recorridos a caballo por Inglaterra para predicar el Evangelio. Este hombre no se levantaba a las 4 de la mañana porque fuera fácil. Se levantaba porque había construido una disciplina que se volvió más fuerte que su propio cansancio. Wesley se paraba al menos 2 horas diarias para la oración, no un devocional de 15 minutos antes del desayuno. 2 horas.
Él registraba en sus diarios, que fueron publicados y analizados por historiadores, la naturaleza de sus experiencias con Dios en ese tiempo. Había días de profundidad extraordinaria. Había días de sequedad total. Días en que la oración parecía una conversación con el techo. Días en que escribía que sentía el corazón pesado y la mente dispersa. Pero se quedaba. Se quedaba las 2 horas aunque no sintiera absolutamente nada. Porque había aprendido algo que el cristiano moderno se niega a aprender. La fe no se construye solo en los días de fuego. La fe se construye exactamente en los días de ceniza, cuando continúas aunque no sientas nada, cuando perseveras sin aplausos internos, cuando permaneces aunque todo dentro de ti quiera soltar. Y el resultado de ese tipo de construcción diaria apareció cuando la tribulación llegó, y llegó a Wesley con fuerza total. Fue rechazado por las iglesias establecidas, que prohibieron predicar en púlpitos, que consideraban su mensaje demasiado peligroso. Fue apedreado por multitudes mientras predicaba al aire libre. Su vida fue amenazada en al menos 8 ocasiones documentadas. Enterró a amigos cercanos. Vivió un matrimonio que fue una fuente constante de dolor, con una esposa que llegó a destruir parte de sus diarios personales. Perdió patrocinadores. Perdió discípulos que lo abandonaron, pero su fe no se desmoronó, no porque tuviera una constitución emocional diferente a la tuya, sino porque había pasado décadas construyendo un fundamento que no dependía de las circunstancias para sostenerse. Cuando la tormenta golpeó la casa de Wesley, la casa se mantuvo en pie, no porque la tormenta fuera débil, sino porque la casa era sólida. Y tienes que entender que esa solidez no apareció de la nada en el momento de la crisis. La solidez fue construida a las 4 de la mañana, en la oración de 2 horas, en los kilómetros a caballo bajo lluvia y sol, en el estudio de las escrituras que ocurría incluso cuando el cuerpo estaba agotado. Cada día de fidelidad silenciosa era un ladrillo. Y al cabo de décadas de ladrillos lo que Wesley tenía era una catedral, no una carpa de lona. ¿Qué estás construyendo en tu día a día? ¿Cuántos ladrillos pusiste esta semana? ¿O estás esperando que la catedral aparezca lista cuando la necesites en la crisis? Existe un patrón bíblico claro que la mayoría de los cristianos modernos ignora con una consistencia asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el mismo Logos que sustenta el universo por la palabra de su poder, se levantaba temprano a orar. Marcos lo registra con una precisión que no deja espacio para interpretaciones creativas. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Esto no es poesía, es la descripción factual del comportamiento del Hijo de Dios. Jesús, que conocía al Padre de una manera que ningún ser humano jamás conoció, aún así sentía la necesidad de crear un tiempo específico, aislarse y orar. Si el Hijo de Dios hacía esto, ¿qué exactamente te hace creer que tú puedes saltarte ese paso sin consecuencias? Pablo, que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, y cuyo pensamiento teológico moldeó la historia del mundo occidental, dijo algo que suena absurdo para oídos modernos. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No es una metáfora suave, es lenguaje atlético, intenso. Pablo se refería a la disciplina corporal necesaria para sostener la vida espiritual. Usaba la imagen del atleta que entrena en serio, que no corre sin propósito, que no pelea como quien da golpes al aire. Pablo entendía que la vida espiritual no flota desconectada del cuerpo y de la voluntad. Se construye con decisiones duras, concretas, físicas. Se construye cuando eliges levantarte más temprano de lo que quisieras, cuando eliges quedarte en silencio delante de Dios aunque todo dentro de ti quiera agarrar el celular, cuando eliges abrir la Biblia aunque el cansancio grite más fuerte que la disciplina. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey que escribió la mitad de los salmos, el guerrero que mató leones y osos con sus propias manos, dejó registrada con precisión su rutina espiritual. De mañana escucharás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. 7 veces al día te alabo. A medianoche me levanto para darte gracias. Esto no es lenguaje hiperbólico de adoración poética. Es el registro honesto de cómo un hombre que enfrentó a Goliat, que sobrevivió años huyendo de Saúl, que gobernó una nación en guerra constante,
que perdió hijos, amigos y su propia honra en ciertas temporadas, cómo ese hombre mantuvo una fe que no se derrumbó. Construyó, cada día, en las mañanas, en las noches, en las 7 veces a lo largo del día. Era una rutina de ladrillos. ¿Y crees que vas a obtener resultados diferentes con un esfuerzo diferente? ¿Crees que vas a tener la fe de David sin la disciplina de David? ¿Quieres la unción de Pablo sin el rigor de Pablo? ¿Quieres la solidez de Wesley sin las 4 de la mañana de Wesley? Hay un nombre para esa expectativa. Y ese nombre no es fe. Ese nombre es fantasía. Esto es lo que necesitas hacer. No mañana. Hoy. Porque mañana no existe espiritualmente. Solo existe el momento presente y la decisión que tomas ahora. Primero, necesitas establecer un horario fijo con Dios. No cuando por casualidad madrujes. No cuando la agenda te sobre. Un horario específico que se repita cada día como late tu corazón. Si nunca lo has hecho, empieza con 30 minutos. 30 minutos reales, sin celular, sin notificaciones, sin televisión de fondo. 30 minutos de oración y lectura de las Escrituras. Pero no te quedes en 30 minutos para siempre. Eso es punto de partida, no destino. Wesley pasaba 2 horas. Jesús salía antes de que todos despertaran. David oraba 7 veces al día. 30 minutos es la semilla, y una semilla necesita crecer. Segundo, necesitas entender que habrá días de ceniza, días en que te sentarás a orar y parecerá que Dios está en otro lugar. Días en que el texto bíblico se sentirá seco como hueso viejo. Eso no es señal de que algo está mal. Es parte del proceso. Los días de ceniza son exactamente donde se construye la fe real. Porque en esos días descubres si sigues a Dios o si sigues la emoción de sentir a Dios. Son cosas completamente distintas. La emoción es emoción. Dios es Dios. Y Dios sigue siendo Dios cuando no estás sintiendo nada. Continúa en los días de ceniza. Ese es el único consejo que importa cuando estás en ellos. Tercero, necesitas crear un sistema de responsabilidad. Wesley no construyó solo. Creó los llamados class meetings, grupos pequeños de personas que se reunían semanalmente para rendir cuentas de su vida espiritual unos a otros. No para juzgarse, para sostenerse, para hacerse las preguntas difíciles. ¿Cómo va tu oración? ¿Hay algún área en la que has estado fallando? ¿Tienes algún conflicto con alguien? Esas preguntas construyen, porque la visibilidad genera responsabilidad, y la responsabilidad genera continuidad, y la continuidad es el ladrillo más raro y más valioso de todos. Cuarto, necesitas alimentar tu fe con material sólido. Wesley leyó más de 1000 libros a lo largo de su vida. Leyó en inglés, latín, griego, hebreo, francés, alemán. Leía mientras cabalgaba. Literalmente, llevaba las riendas en una mano y el libro en la otra. El cristiano moderno que apenas lee la Biblia una vez por semana quiere tener la misma solidez de un hombre que devoraba conocimiento teológico mientras andaba a caballo. No necesitas leer en 5 idiomas, pero sí necesitas alimentar tu mente con las Escrituras de forma consistente, no un versículo por día pegado en el espejo del baño. Lectura real, meditación real, contextualización real. Lo que entra en la mente moldea lo que aparece en tiempo de crisis. Vas a decir que no tienes tiempo, y yo te digo que eso es una mentira que te cuentas a ti mismo con mucha comodidad. Tienes tiempo para redes sociales, tienes tiempo para series, tienes tiempo para conversaciones vacías. El problema no es la falta de tiempo, el problema es la falta de prioridad. Wesley administró todo un movimiento espiritual que sacudió Inglaterra e influyó en Estados Unidos. Escribió cientos de libros y tratados, predicó 40,000 sermones, cabalgó 250,000 kilómetros, y aún así se levantaba a las 4 de la mañana a orar 2 horas antes que cualquier otra cosa. Si Wesley tenía tiempo, tú tienes tiempo. La pregunta es, ¿qué decides hacer con él? Y aquí va la anticipación a tu segunda objeción más común. Pero yo no soy John Wesley. No tengo su llamado. No tengo su unción. No tengo su capacidad. Y eso es verdad. Pero nota lo que estás haciendo con esa observación. Estás usando la excepcionalidad de Wesley como excusa para no hacer ni lo básico. No necesitas ser Wesley para orar 30 minutos por la mañana.
No necesitas ser Wesley para leer la Biblia cada día. No necesitas ser Wesley para crear un grupo pequeño de responsabilidad. No necesitas una unción especial para elegir la disciplina. La disciplina no es un don espiritual, la disciplina es una decisión, y puedes tomarla ahora. La última objeción que vas a plantear es temporal. Empiezo la semana que viene, cuando las cosas se organicen un poco, después de que pase este proyecto, cuando los hijos estén más grandes, cuando la vida esté menos agitada. Y la respuesta a eso es directa y necesaria. La tribulación no está esperando a que tu vida se organice. La crisis que va a poner a prueba el fundamento de tu fe puede llegar cualquier mañana de lunes, puede llegar hoy a las 3 de la tarde, puede llegar mañana. Y cuando llegue, lo que va a aparecer es exactamente lo que construiste hasta ahora. No lo que planeaste construir cuando la vida estuviera más tranquila. Lo que construiste de verdad, ladrillo por ladrillo, en los días normales. Si no construiste nada, el viento se va a llevar todo, y te vas a quedar de pie entre los escombros preguntando dónde estaba Dios. Y Dios va a estar exactamente donde siempre estuvo. La pregunta real va a ser, ¿dónde estabas tú cuando todavía había tiempo de construir? Pero hay algo que nadie te cuenta sobre los días de tribulación. Hay una mentira específica en la que cree el cristiano sin fundamento cuando llega la crisis. La mentira es esta, que el problema es nuevo, que esta dificultad específica, este dolor particular, este desafío concreto que estás enfrentando, es único en el universo, que Dios nunca ha visto algo así, que la Biblia no tiene nada que decirle a tu situación, que las promesas son válidas para otros, pero no para tu caso especial. Esta mentira es la más peligrosa de todas, porque te corta de la única fuente de sustento real que existe, te aísla en tu sufrimiento y te convence de que estás solo de una manera que nunca fue verdad. La tribulación más brutal que enfrentó Wesley no fue física, fue espiritual. Hubo momentos en su vida en que escribió en sus diarios que sentía el corazón completamente frío, que oraba y no escuchaba nada, que predicaba con el corazón pesado, que la sensación de abandono era tan fuerte que apenas podía continuar. Eso está documentado. No es especulación biográfica. Es el relato honesto de un hombre que atravesó sequedad espiritual real mientras seguía trabajando, predicando, construyendo. Y lo que lo sostuvo en esos momentos no fue una emoción nueva, no fue una experiencia mística de emergencia, fue el fundamento que había construido en los años anteriores. El hábito se volvió más fuerte que el sentimiento. La disciplina cargó lo que la emoción ya no podía cargar. Eso es exactamente lo que Pablo describía cuando habló de aprender a estar contento en cualquier situación. Aprendí. Pasado. Proceso. Pablo no nació siendo conformado. Aprendió. Y ese aprendizaje ocurrió a través de circunstancias reales, dificultades reales, cárceles reales, azotes reales, naufragios reales. Aprendió el secreto de estar saciado y de tener hambre, de tener abundancia y de pasar necesidad. Eso no es el lenguaje de alguien que tuvo una vida fácil. Es el lenguaje de un hombre que fue forjado en la tribulación y que construyó un fundamento lo suficientemente sólido para sostenerse a través de décadas de sufrimiento. Y el secreto que Pablo menciona, el secreto del contentamiento, no vino del cielo en un instante, vino de la construcción diaria de una relación con Dios que no dependía de las circunstancias externas. Necesitas construir exactamente eso, una fe que no dependa de las circunstancias para sostenerse, una fe que no necesite aprobación humana para seguir en pie, una fe que no colapse cuando el trabajo desaparece, cuando la relación se rompe, cuando llega el diagnóstico médico, cuando el hijo se rebela, cuando el dinero se acaba, cuando el amigo traiciona, cuando el cuerpo enferma, cuando el plan fracasa. Ese tipo de fe no nace de la noche a la mañana. Se esculpe, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, día por día, en los 1000 días silenciosos antes de la tormenta. Y aquí está la promesa real, no la promesa barata que el evangelio superficial vende con empaque bonito. La promesa no es que vas a ser librado de la tribulación. La promesa es que vas a atravesarla sin ser destruido. Eso es completamente diferente. El horno de Babilonia estaba realmente encendido.
Sadrac, Mesac y Abednego entraron realmente en él, pero salieron sin olor a humo. El horno no desapareció, lo atravesaron. Y la diferencia entre entrar al horno y salir sin olor a humo, y entrar al horno y quedar reducido a cenizas, es exactamente la calidad del fundamento que construiste antes de que llegaran las llamas. Entonces volvemos al principio. Aquel paraguas olvidado en el asiento trasero del carro. Esa fe de emergencia que está ahí pero nunca está lista cuando más la necesitas. Puedes seguir cargando ese paraguas inútil. Puedes seguir creyendo que de alguna manera, de forma mágica, cuando la lluvia caiga de verdad, estarás preparado sin haberte preparado nunca. O puedes empezar hoy, no mañana, hoy, no la semana que viene, hoy, no cuando las cosas mejoren, hoy, porque la fe que no se derrumba en los días de tribulación, no nace el día de la tribulación, nace en los 1000 días anteriores, nace a las 4 de la mañana cuando nadie está mirando, nace en la oración de ceniza cuando no estás sintiendo nada, nace en la lectura cansada después de un día agotador, nace en la decisión repetida, día tras día, de poner a Dios antes que todo lo demás, nace en la disciplina que parece pequeña, pero que se acumula como interés compuesto a lo largo de meses y años. Y cuando la tormenta llega y siempre llega, esa fe simplemente se mantiene en pie, no porque seas especial, sino porque construiste algo real. La lluvia va a caer, las inundaciones van a venir, los vientos van a soplar. Esto no es una amenaza, es la realidad de la vida en este mundo. Jesús lo garantizó. En el mundo tendrán tribulaciones. No quizás, no si las cosas salen mal, tendrán. Es una promesa al revés, y es absolutamente cierta. La pregunta no es si la tormenta va a llegar. La pregunta es qué va a quedar después de que pase. Una casa en pie, o un montón de escombros. Tú decides eso hoy, no en el momento de la tormenta, hoy, con la decisión que vas a tomar en los próximos 15 minutos después de que este video termine. ¿Vas a agarrar el celular y abrir las redes sociales? ¿O vas a encontrar un lugar tranquilo, cerrar los ojos y empezar a construir? Esa es la decisión. Parece pequeña, es monumental, porque se repite mañana, y pasado mañana, y en los 1000 días que vienen después. Y en esos 1000 días, ladrillo por ladrillo, construyes o no construyes. Y cuando llegue la tribulación, y va a llegar, la respuesta ya va a estar dada, construida en silencio, lejos de los aplausos, en los días normales en que elegiste ser fiel cuando nadie estaba mirando. Empieza ahora. No existe otro momento, solo existe este.